Bueno, em, habíamos quedado la clase pasada en el tema referido a marcas y designaciones. Habíamos visto el procedimiento administrativo que establece la ley en los artículos aproximadamente 17. Harold. No se olviden de apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Está en los artículos, vamos a repasar el texto hasta donde habíamos estado comentando. Vamos a poner en pantalla al texto legal. Decíamos que habíamos terminado de ver, o estábamos sobre el final de ver el procedimiento administrativo que está regulado en la ley 22.362, que fue modificado por la ley 27.444, estableciendo un procedimiento digital y habíamos llegado al punto referido a la extinción del derecho. El derecho de propiedad de una marca se extingue por renuncia de su titular, por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro, o por la declaración de nulidad o caducidad del registro, dice el artículo 23. En cuanto a las nulidades, el artículo 24 de la ley dice que son nulas las marcas registradas en contravención a lo dispuesto en esta ley, por quien al solicitar el registro conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero, para su comercialización por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto. Esto está en relación con lo que vimos respecto de la disposición del artículo, vamos a verlo, el cuarto, cuando dice que para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o su uso, se requiere un interés legítimo del oponente, del solicitante o del oponente, y que para renovar una marca hay que utilizarla dentro de los 5 años previos a cada vencimiento. En relación con eso, entonces, tenemos el artículo 24, inciso C, que dice que es nula la marca solicitada por quien se dedica a inscribir marcas como actividad habitual. Y el Instituto de la Propiedad Industrial, a través de su dirección de marcas, puede de oficio resolver las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso A del artículo, o sea, las marcas cuya inscripción se solicitó en contravención a lo dispuesto en la ley. Por último, la anteúltima disposición establece que la acción de nulidad prescribe a los 10 años. Y el último artículo de este apartado de la ley establece que el Instituto de la Propiedad Industrial, de oficio o a pedido de parte,
declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los 5 años previos a la solicitud. O sea que el registro puede hacer un mecanismo, puede poner en marcha un mecanismo de limpieza de las marcas cuya inscripción se solicitó, pero no se utilizaron. Bien, continuamos entonces con las diapositivas. Habíamos llegado hasta la diapositiva referida al cese, perdón, que se pausó la... Ahí está. Habíamos llegado hasta esta diapositiva en la clase pasada. Y vamos a comentar ahora entonces el tema referido a las designaciones. Recordemos que la expresión designaciones se refiere a designación de actividades. El título con el que se conoce a la ley 22.362 es Ley de Marcas y Designaciones. Y recordemos que la designación es el nombre o signo que designa una actividad. La expresión actividad se refiere a... Es una expresión que coincide, recuerden ustedes lo que dijimos sobre la evolución que tuvo la noción de empresa a partir de la definición que dio el Código Civil Italiano de 1942 a los fines de identificar los sujetos respecto de los cuales se aplica lo que antiguamente se llamaba el Estatuto del Comerciante, o sea que identifica esta expresión, la empresa, en sentido subjetivo, y el elemento de identificación de esa actividad es lo que está protegido por la ley en el artículo 27. Volvamos a ver el texto legal. Vamos a cambiar la pantalla para que visualicen el régimen del que vamos a empezar a hablar ahora. Aparece en el capítulo 2 de la ley sobre las designaciones, en el artículo 27. Les recuerdo que este pequeño capítulo de 4 artículos conspira contra la atención que suelen prestarle los alumnos. Les pasa por alto que dentro de la ley 22.362 está metido en estos 4 artículos el régimen legal, del 27 al 30. Entonces, insisto, el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro constituye una propiedad para los efectos de esta ley. Esta aclaración, con o sin fines de lucro, explica el porqué del cambio de la expresión. Antes esta protección estaba comprendida dentro de una ley, 3000 y pico, que se conocía con la expresión nombre comercial. La misma expresión que utiliza la ley 11.867
respecto de la transferencia de fondos de comercio. Dentro de los elementos que se consideran incluidos, dice el artículo 1 de la ley, está el nombre comercial. Bueno, la forma en que la ley protege lo que antes se llamaba nombre comercial y ahora se denomina designación de una actividad, está regulada en esta ley. El artículo 28 es importante porque establece dentro de esta familia de los derechos de la propiedad industrial, este derecho, la protección del nombre, se protege en función del uso que haga cualquier persona de esta forma de identificar su actividad. Se adquiere con el uso y solo con relación al ramo en el que se utiliza y debe ser inconfundible con las preexistentes en ese mismo ramo. O sea que para obtener la protección del nombre no es necesario, más bien no existe registro alguno en el cual inscribir esta forma de identificar la actividad, porque la protección viene dada por el solo hecho de su uso. Volvemos a las diapositivas. Acá lo tenemos resaltado, se adquiere con el uso, lo que significa que no se registra, y se adquiere con relación al ramo. Lo que no está definido en la ley es el alcance del ámbito geográfico ni la delimitación entre actividades. Respecto de las marcas, tenemos, recuerden ustedes, un catálogo que se denomina clases, y esas clases identifican las actividades dentro de ciertos grupos de relativa afinidad entre sí. En materia de la protección de la forma en que se identifican las actividades, no hay ningún tipo de reglamentación en cuanto a lo que la ley de marcas, las normas sobre marcas identifican como clases. La ley acá habla de ramos, o sea, un ramo, ¿cómo distinguimos un ramo de otro? Es una cuestión de hecho que queda a cargo de los jueces determinar y zanjar los conflictos que puedan presentarse. Un ramo puede ser la actividad de alimentación, o también podríamos considerar dentro del mismo ramo y que por lo tanto entran en competencia actividades como un almacén, como un autoservicio, como un supermercado y eventualmente como un hipermercado. Y podríamos considerar que está totalmente fuera de ese ramo dedicarse a la actividad de gastronomía. O sea que no entrarían en conflicto esas actividades marcadamente diferentes, pero sí podrían entrarlo aquellas otras donde hay algún tipo de superposición. Y el otro aspecto importante que tenemos remarcado en esta diapositiva es la prelación, que la prelación viene dada por la prioridad en el tiempo. El que primero comienza a usar la forma de identificar su actividad
es aquel que habrá de obtener la prioridad en el tiempo para usarla. Bueno, ¿qué elemento, qué signo es aquel que logra identificar al sujeto que realiza la actividad? Que recordemos, no es solamente actividad con fines de lucro, sino que también están protegidas las actividades sin fines de lucro. O sea que una actividad empresaria que lleve a cabo una fundación, lo que se llama una organización no gubernamental, que puede tener la forma jurídica de asociación civil, también tiene derecho a que su actividad se identifique y que el elemento, signo o nombre con el que se identifica no sea usado por otras personas. Y los elementos que sirven para identificar, decimos, pueden ser el nombre civil de la persona que desarrolla la actividad, y en la medida que el nombre civil pasa a identificar la actividad de un empresario, ese nombre civil se transforma a través de lo que podríamos llamar un proceso de objetivación, produce un desdoblamiento en la medida que ese mismo elemento, el nombre con que nos inscribieron en el registro civil al nacer, pasa a desempeñar dos roles. Por un lado, se mantiene el rol de atributo de la personalidad, en el sentido de que el nombre civil no lo podemos cambiar, sino a través de un procedimiento judicial. No nos podemos desprender de ese elemento, no le podemos permitir a otro que lo use. Sin embargo, cuando el nombre civil ha pasado a identificar la actividad de un empresario, este se transforma en un elemento patrimonial, porque es un factor de identificación de la clientela y puede ser enajenado siempre que se lo haga junto con la transferencia de un establecimiento comercial. Eso sí, el nombre o designación, en tanto que es un elemento de identificación para la clientela, no se puede enajenar si no es junto con la transferencia del establecimiento, porque es un elemento susceptible de confusión hacia la clientela. Otro elemento que puede constituirse como designación de una actividad es lo que se llama el nombre de fantasía. Es algo que se observa frecuentemente en los establecimientos comerciales que utilizan frases, palabras que no tienen necesariamente un significado descriptivo, que no necesariamente tienen que ser palabras del diccionario, sino pueden ser conjunciones, combinaciones de letras que a juicio de la persona que los usa le sirven para identificarse. Y este elemento de identificación, el empresario lo utiliza en distintos momentos y circunstancias. Lo vamos a encontrar frecuentemente en el frente del establecimiento, pero también en la papelería. También va a aparecer
en la facturación, cuando de acuerdo a la reglamentación para fines impositivos, las facturas tienen que identificar al sujeto responsable de la actividad, y aquí podemos encontrar la posibilidad de distinguir el sujeto que realiza el titular de la actividad cuando esta actividad se desarrolla bajo la autorización para el uso de una marca bajo un sistema de franquicia. A veces, por ejemplo, nosotros decimos, fui a McDonald's, entré a McDonald's, pero McDonald's es una marca que distintas empresas en distintos lugares del mundo explotan bajo una autorización de un franquiciante, que es el dueño de la marca, pero la actividad se desarrolla a nombre de un sujeto que es el franquiciado. En nuestro país, si no recuerdo mal, no soy consumidor frecuente de los productos McDonald's, pero tengo el recuerdo de que la empresa que está autorizada, el franquiciado es una empresa que se llama Arcos Dorados, sociedad anónima. Entonces, la designación de la actividad la podemos encontrar ahí, en ese caso, no en el cartel del establecimiento físico, porque ahí va a aparecer la marca, sino la forma de conocimiento, de darse a conocer por parte del sujeto, lo vamos a encontrar en la facturación. En otros casos, la forma de identificarse del sujeto, cuando el mismo ha sido constituido bajo la forma de una sociedad, es la denominación social, que es un elemento que está establecido en el artículo 11 de la ley 19.550. La denominación social puede incluir también nombres civiles o de fantasías, así como lo que se llama razón social, que es una expresión técnico-jurídica que tiene un significado particular. No cualquier forma de identificación de una sociedad constituye una razón social, sino que se llama razón social a los nombres de las personas socias de una sociedad que ha adoptado un tipo social tal como puede ser la sociedad colectiva o la sociedad en comandita, en la que las personas que figuran en la identificación, los nombres de las personas que figuran en la identificación de la actividad de la sociedad son responsables de manera particular, según el régimen de la solidaridad. Bien, decíamos que la función de la designación es constituirse en un elemento colector de la clientela. Es una forma más, por supuesto, cuando la actividad desarrollada por un sujeto ha alcanzado difusión en un ámbito determinado, es un elemento de identificación de la clientela. Cuando en las relaciones sociales alguien nos pregunta ¿dónde compraste tal producto? O ¿a dónde llevaste a reparar tal otra cosa? Uno normalmente contesta con
la designación del establecimiento comercial al que había concurrido y lo da como referencia a otra persona. En ese sentido, la forma en que el empresario da a conocer su actividad al público es un elemento colector de clientela y es uno de los elementos relevantes a la hora de decidir si en una contratación referida a un establecimiento comercial que no incluye la totalidad de los elementos del artículo primero, corresponde aplicar las formalidades de la Ley de Transferencia de Fondos de Comercio a los fines de considerar que haya o no haya oponibilidad al adquirente, y un elemento esencial suele ser y dirimente a la hora de determinar si se aplica o no el procedimiento de la ley, es si se incluyó en la transferencia el nombre del establecimiento, la designación del establecimiento. En ese sentido decimos que es un elemento colector de la clientela y que va a tener una importancia significativa a la hora de determinar la capacidad del establecimiento de generar utilidades o superutilidades, tal como habíamos estudiado en su momento la definición de valor llave. Bueno, el fundamento implícito de esta disposición lo tenemos en el artículo 30, vamos a leerlo. El derecho a la designación se extingue con el cese de la actividad designada. Un momento, por favor, ya continuamos con las diapositivas. Bien. Decíamos entonces que no se puede ceder el nombre en forma independiente del establecimiento comercial. Está íntimamente asociado a la actividad de un establecimiento. Veamos el tema de la oposición al uso. El artículo 29 establece la necesidad de un interés legítimo y nuevamente habrá de estar legitimado para reclamar una oposición solamente aquel que realmente esté utilizando el nombre o la designación en una actividad real. No se ampara lo que podríamos llamar un uso eventual. Nadie puede pretender que tenga derecho al uso por la circunstancia de que tiene alguna aspiración a utilizarlo, porque cuando emprendió la actividad pensaba explotar algún otro rubro que luego no lo concretó. Los problemas que se pueden presentar y que pueden ser materia de litigio en esta cuestión de la oposición es el caso de la confundibilidad. La similitud de designaciones. Esto se puede dar cuando las designaciones no individualizan
a la actividad a través del nombre civil de la persona, porque naturalmente puede haber dos personas que tengan el mismo nombre y en ese caso el uso habrá de ser legítimo para ambas, en la medida que ambas se den a conocer al público a través de su nombre civil, pero esto el conflicto verdaderamente se va a presentar en los casos de expresiones que no, de tipo fantasía o combinaciones de palabras que no, no podrán ser utilizadas por dos sujetos al mismo tiempo dentro del mismo ramo, recordemos, y dentro de un ámbito geográfico en el que puedan entrar en conflicto. Es frecuente que los problemas de los conflictos respecto de la prioridad para el uso de una designación de una actividad se presente cuando una explotación ha sido llevada a cabo por un conjunto de familiares o cuando por fallecimiento del titular de una actividad, entre los herederos deciden dividirse la explotación y continuarla en forma separada, en el mismo rubro. Entonces ahí se puede presentar el problema de que todos tienen el mismo apellido, los pretendientes a continuar en forma separada con esa actividad, y habrá que estar al aspecto, en primer lugar, a la cronología, a ver quién empezó a utilizarla primero. Y en caso de conflicto, la resolución habrá de ser en sede judicial. Recuerden que en materia de marcas, el procedimiento para resolver los conflictos fue modificado respecto de la redacción original de la ley 22.362 y ahora en primera instancia se resuelve en sede administrativa ante el Instituto de la Propiedad Industrial en la Dirección de Marcas. Esto está establecido en el artículo 33. Vamos a leer el texto. A continuación hay un régimen, el capítulo siguiente es un capítulo común al régimen de marcas y designaciones y se refiere al régimen penal de protección, al régimen civil y al ámbito de resolución de las disputas que tanto para los conflictos marcarios como para los conflictos relativos al uso de designaciones es la justicia federal, que será el fuero criminal y correccional o el civil y comercial, según se trate de acciones que tengan por objeto perseguir el reclamo en cuanto a la aplicación de sanciones penales o a la indemnización de los perjuicios. Bueno, vamos a volver a las diapositivas. Bueno, acá tenemos un esquema que nos orienta respecto de este capítulo tercero de la ley 22.362,
Tenemos en los artículos 31 y 32 el régimen penal. La protección civil se da a través de distintas medidas, distintos elementos. Tenemos las medidas cautelares, el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos, la destrucción de las marcas y designaciones en infracción, la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios, y tenemos un régimen de prescripción, así como la determinación de la competencia, que es el fuero federal. Recordemos que las provincias se reservaron, de acuerdo a la Constitución Nacional, el derecho de organizar en sus jurisdicciones la justicia competente para la aplicación de los códigos penal, civil, comercial, de minería. Las cuestiones referidas a leyes federales fuera de estos códigos están delegadas por las provincias al Estado federal, que organiza una justicia tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las provincias. En determinadas ciudades existen juzgados federales. La ciudad de La Plata, en su rol de capital provincial, tiene juzgados federales, además de los juzgados provinciales, que tienen como competencia la aplicación de estos códigos. Pero la competencia para la aplicación de estas leyes de marcas y designaciones está asignada a la justicia federal solamente de la capital federal. Perdón, quería cambiar de compartir el texto de la ley. Entonces, en el artículo 31 tenemos las sanciones penales: prisión de 3 meses a 2 años, o multas, y las conductas punibles son la falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada o una designación, el uso de una marca registrada o una designación falsificada, etcétera, etcétera, la venta de una marca registrada o una designación falsificada. Vemos que acá tenemos comprendido tanto las infracciones sobre marcas como las infracciones sobre designaciones. La venta o la comercialización de productos o servicios con una marca registrada, falsificada o fraudulentamente imitada. Y el artículo 32 establece que la acción penal es pública y las disposiciones generales del libro primero del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley. Dentro de las otras medidas que habíamos visto resumidas en la diapositiva, las tenemos desarrolladas acá en el artículo 34, que son el comicio y venta de las mercaderías. Esto obviamente se aplica al caso de utilización de marcas sin autorización del titular de la marca, aplicadas a productos, a bienes físicos. Entonces, el perjuicio del titular de la marca se puede
satisfacer mediante el comiso y venta de aquellos productos que están utilizando indebidamente la marca aplicada a ellos. Esto es usual en la ropa, que se utiliza marcas instaladas en la clientela, muy conocidas, como forma de atraer al cliente, y el titular de la marca, cuando identifica un lugar donde se están vendiendo mercaderías con su marca sin su autorización, lo autoriza a solicitar, además de la aplicación de sanciones penales y eventualmente la indemnización de los perjuicios, también puede pedir que esas mercaderías sean retiradas y se destruyan, de manera de impedir esta forma desleal de competencia. Y en el artículo 35 tenemos lo referido a las acciones civiles. En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas. La protección de la marca se hace más complicada cuando la infracción se dio respecto del uso de marcas que identifican servicios, porque la marca no tiene el soporte físico, no está físicamente adherida a un objeto, no está usada en una prenda de vestir, no está usada en un dispositivo, en un aparato, sino se usa en la publicidad para identificar a un producto que es, perdón, a un servicio que se lo está promocionando a través de la publicidad. En este caso es más complejo obtener la protección, porque una vez que una campaña publicitaria se lanzó a través de los medios de comunicación, el daño ya está hecho y resulta el daño para el titular de la marca, que ha visto utilizarla para identificar a un servicio de un sujeto que no pagó por ello. Una vez que la campaña publicitaria llegó al conocimiento de la potencial clientela, el perjuicio ya se realizó y es difícil obtener la reparación. Las indemnizaciones que fijan los jueces en este tipo de infracciones no suele ser relevante, con lo cual deja a los titulares de marcas de servicios en una situación de cierta desprotección. Bueno, el plazo de prescripción de la acción civil es de 3 años de cometida la infracción o de 1 año contado desde el día del que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho de la infracción. Y el
por último, el artículo 37 se refiere al producido de las multas que se aplicará a rentas generales. En la sección segunda tenemos el procedimiento referido a las medidas precautorias respecto de, fundamentalmente, la aplicación de marcas a objetos, a mercaderías. El titular de la marca puede solicitar embargos de los objetos, puede realizar inventarios y pedir el secuestro de los objetos. Bien, bueno, el capítulo cuarto está referido a la autoridad de aplicación, que es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, o bueno, actualmente esto se denomina Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y está dividido en direcciones correspondientes a cada una de las tres ramas: la dirección de marcas y designaciones, la dirección de marcas, perdón, la dirección de patentes y la dirección de dibujos y diseños industriales. Bien, ¿hay algún comentario que quieran hacer sobre estos dos derechos? El derecho a la protección de marcas y el derecho a la protección de designaciones, antes de pasar al siguiente punto. Bueno, vamos a continuar entonces con el régimen de las patentes que están reguladas en la ley 24.481. Respecto del régimen de patentes, les hago una aclaración. Acá estamos viendo un texto, según como está publicado en el sitio Infolab, que está identificado, el título dice Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, Decreto 260 del año 96. Y el decreto tiene como contenido aprobar el texto ordenado de la ley 24.481, dado que tuvo modificaciones por varias leyes, entre otras la 24.572, y esta pluralidad de modificaciones de las que fue objeto esta ley tuvo que ver con el conflicto que se presentó en su momento con la protección de las patentes para la identificación de productos, perdón, de creaciones, de invenciones referidas a medicamentos. Allá por los años 90, el Poder Ejecutivo de ese entonces mandó al Congreso un proyecto de ley en cumplimiento de tratados internacionales a los que estaba adherida la República Argentina, que suponían la protección de las patentes medicinales, que en la legislación vigente en aquel momento, hasta aquel momento, perdón, no las incluía. Estaba excluida la protección de las patentes medicinales de la posibilidad de registrar una
patente y obtener el derecho exclusivo a su explotación. Los tratados internacionales establecían la obligación de los Estados miembros de incluir esa protección. Bueno, a partir de la presentación de ese proyecto hubo una serie de gestiones cruzadas entre los grupos de interés en que en que la prohibición se mantuviera por parte de los laboratorios nacionales y la intención de que la protección comprendiera a las patentes por parte de los representantes de laboratorios internacionales. Bueno, luego de muchas idas y vueltas, se consigue consensuar, porque el Poder Ejecutivo presentaba el proyecto, el Congreso lo modificaba, el Poder Ejecutivo lo vetaba, y así hubo varias idas y vueltas hasta que se llegó a un texto final por el cual se estableció un periodo de adaptación para que las patentes medicinales pudieran entrar en vigencia, que fue el año 2000, si no recuerdo mal. Y entonces, para evitar todos estos diferentes textos y dudas respecto de cuál era el vigente, se dictó este decreto 260 del año 96, que tiene como objeto establecer el texto ordenado de la ley. Entonces, esta prevención se las hago para que cuando, si buscan el texto legal en ediciones impresas o en la web, en algunos lugares van a encontrarlo como decreto 260, no por el número de la ley 24481, porque tuvo numerosas modificaciones. Bueno, aclarado esto, acá tenemos el texto del decreto y luego viene el texto ordenado de la ley. El artículo primero dice que las invenciones en todos los géneros y ramas de la producción conferirán a sus autores los derechos y obligaciones que se especifican en la presente ley. La titularidad del invento se acreditará con el otorgamiento de los siguientes títulos de propiedad intelectual: patentes de invención y certificados de modelos de utilidad. O sea que tenemos que distinguir primero la noción de invento y luego vamos a ver que hay dos regímenes de protección que están contemplados en sucesivos títulos. El título primero de la ley son las disposiciones generales, estos tres primeros artículos, y luego tenemos dos títulos, uno referido a las patentes de invención y otro referido a los certificados de modelos de utilidad. O sea que las invenciones pueden tener dos estatus legales de protección, según vamos a ver. El artículo cuarto se refiere a la patentabilidad. Serán patentables las invenciones de productos o procedimientos siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. O sea que no cualquier creación intelectual es susceptible de patentamiento. Hay creaciones intelectuales
que tienen protección legal, pero no bajo este régimen. O sea, todo aquello que no sea susceptible de aplicación, toda aquella creación intelectual, perdón, que no sea susceptible de aplicación industrial, es posible que sea protegible a través de otros mecanismos que vamos a ver. El artículo 4, en primer lugar, establece, precisa la noción de invención. En el inciso A dice que se considera invención toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. O sea que estamos hablando de creación humana. Esto descarta otras alternativas como el descubrimiento de elementos de la naturaleza que, obviamente, la palabra descubrimiento alude a que alguien encuentra algo que no se conocía, pero ese algo no es fruto de la creación humana, sino que es algo que ya existía en la naturaleza. Entonces, todo lo que existía en la naturaleza, aun cuando no hubiera sido conocido, no es susceptible de patentamiento y por ende no va a ser susceptible de el régimen de protección de la ley, que implica el otorgamiento de un, llamémosle, monopolio, en el sentido de que el titular de la patente es el único que va a estar autorizado a su explotación y obtener los beneficios económicos de la misma. El otro aspecto que regula la ley es el referido a la novedad de la invención. Se considera novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica. Esto nos advierte de que naturalmente hay aspectos de elementos de información que no posee cualquier persona. Entonces puede ser muy novedoso para mí la utilización de determinada tecnología, porque no soy un especialista en ella, pero puede ser algo perfectamente conocido por los que se han adentrado en esos aspectos técnicos. Entonces, el inciso C aclara qué se entiende por estado de la técnica, y es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita por la explotación o por cualquier otro medio de difusión en el país o en el extranjero. Esto significa que tiene que ser algo novedoso para los entendidos. Y el parámetro para establecer cuándo algo ha estado ya difundido entre los entendidos, se toma como referencia la publicación o la descripción en revistas especializadas o en publicaciones especializadas, tanto en el país como en el extranjero. El otro aspecto que está reglamentado es el referido a, está definido, es el referido a actividad inventiva. Y habrá actividad inventiva, dice el inciso C, cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente
para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Por último, tenemos que habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o un producto industrial, entendiendo el término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios. Bueno, más adelante el artículo 6º establece un catálogo de situaciones que no se consideran invenciones y que son deducciones de las definiciones del artículo 4º. Entonces, no se consideran invenciones los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras literarias o artísticas, o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. Estas creaciones que no son patentables, como las obras literarias o artísticas, las creaciones estéticas o las obras científicas, no quiere decir que no tengan protección para el ordenamiento jurídico argentino, sino que no la tienen bajo el régimen de patentes. O sea que estas creaciones están comprendidas dentro de la ley de propiedad intelectual, la ley 11.867, la que reglamenta los derechos de autor. Tampoco son patentables los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de computación. Bueno, los programas de computación no son patentables. ¿Cómo se protegen? Bueno, mediante el régimen de la ley de propiedad industrial, de propiedad intelectual, que supone el depósito del programa en el registro de la propiedad intelectual. Tampoco es patentable la forma de presentación de la información, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión, de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico de la materia. Y tampoco es patentable, por último, las materias vivas y sustancias preexistentes en la naturaleza. Bueno, vamos a ver, a tratar de sintetizar esta cuestión a través de las diapositivas. Perdón que... No. Vamos a dejar... Disculpen. Cuando tengo abiertas muchas pantallas, se me complica la selección de... Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces las diapositivas para sintetizar y organizar la información referida a este régimen legal.
acá tenemos sintetizada los tipos de protección a través del régimen de patentes y el de modelos de utilidad. Vamos a ver el marco legal de protección que establece esta ley de patentes. Esta ley no es más que la reglamentación de las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional. El artículo 17 se refiere al derecho a la protección de las creaciones intelectuales en general y las referidas a invenciones en particular, de acuerdo a lo que establece el condicionamiento que establece la Constitución, es que la protección de la ley estará dada por los términos en que las leyes del Congreso establezcan esa protección, lo cual implica una limitación temporal en orden a un conflicto que existe entre el interés de la comunidad y el estímulo que se le debe, que a la comunidad le interesa, que se le otorgue a las personas que dedican tiempo y recursos a la investigación. De modo entonces que la protección legal está sometida a un marco temporal. En orden al... Bueno, el artículo 31 establece el orden de prioridad de las normas que equipara en el primer rango a los tratados con potencias extranjeras en el mismo nivel de la propia Constitución. Y dentro de los convenios con potencias extranjeras tenemos la Ley 17.011, que se adhiere al Convenio de París de 1883 con las modificaciones del Acta de Lisboa de 1958. Nuestro país, por la Ley 22.195, adhirió al Convenio de Estocolmo de 1967, que crea la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, también conocida como OMPI, que armoniza el tratamiento de las legislaciones de los distintos países sobre esta materia de los derechos industriales. Por otro lado, hay otro organismo internacional que es creado por la Organización Mundial del Comercio, que es la Agencia de Acuerdos y Tarifas, conocida como el GATT, que establece acuerdos sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, al cual nuestro país adhirió por Ley 24.425. Bueno, este es todo el marco legal con el cual debe compatibilizarse la regulación de la ley de patentes. El fundamento constitucional, entonces, lo tenemos, decíamos, en el artículo 17, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación, dice nuestra Constitución, puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser ratificada por ley y previamente indemnizada.
solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. Y en lo que nos interesa en este momento tenemos que el texto de la Constitución en este punto dice: todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. O sea que acá tenemos protegidos ambas clases de derechos intelectuales. Las creaciones intelectuales propiamente dichas, como las obras literarias, o artísticas o científicas, por un lado, y por el otro los inventos, que es lo que estamos estudiando en este momento. Bueno, la reglamentación de la ley en su origen fue la ley 111, que fue derogada por esta ley 24481 y que fue modificada por la ley 24572 y que para finalmente poner en claro el texto que había quedado vigente, se dicta este decreto 260 del 96, que normalmente es la forma en que lo pueden encontrar en los repertorios legales. Bueno, el decreto regula la protección de las patentes de invención que otorga, que se protegen bajo lo que se conoce como título de patente de invención, o cuando el invento tiene características que vamos a ver en su momento, la protección que se otorga es a través de un certificado de modelo de utilidad, que es una protección menor, pero que se usa muy poco en nuestro país. ¿Quiénes son los que pueden obtener la titularidad de estos títulos y o certificados? Bueno, el artículo 3º establece que cualquier persona humana o jurídica, y tanto nacional o extranjera, siempre en este caso, que tenga domicilio constituido en el país. Acá tenemos la noción de patente de invención. Es un título de propiedad que protege a toda invención nueva, producto de una actividad inventiva y que posea aplicación industrial. La protección que otorga la patente abarca un periodo de 20 años a partir de la presentación de la solicitud. Y a diferencia del régimen marcario, esta protección este plazo es improrrogable. En el caso de las marcas habíamos visto que se podían reinscribir indefinidamente, pero en el caso de las patentes, como forma de compatibilización de esos intereses en conflicto que se da entre el interés de la comunidad y al goce de sus creaciones, dado que el estado de los conocimientos actuales nunca son totalmente atribuibles a una persona, dado que cualquier investigador contemporáneo se apoya en el estado de una ciencia que acumula conocimientos obtenidos a lo largo de toda la humanidad. Por lo tanto, en un sentido, nada es plenamente apropiable en un sentido cultural, porque la obtención de la información
y de la aplicabilidad de los conocimientos que tenemos hoy día son el fruto de investigaciones apoyadas en todo ese bagaje cultural. Pero por otro lado, como decíamos hace un momento, también a la comunidad le interesa estimular y retribuir los esfuerzos que supone la investigación. En este momento estamos viviendo una manifestación muy clara de este conflicto de intereses respecto de todo el enorme esfuerzo que se ha desplegado para la obtención de una vacuna contra el coronavirus. Bueno, ¿eso qué supuso? El vuelco de enormes recursos por parte de laboratorios, acuerdos entre empresas y centros de estudio, universidades, que han gastado enorme cantidad de dinero y que para poder, para que esa investigación se haya podido llevar a cabo, se requiere de una retribución económica, porque alguien tiene que hacer frente a todos esos gastos. Pero, por otro lado, nos encontramos en una instancia de emergencia para la salud, no solamente de un país, sino de todo un planeta. Y entonces hoy leemos en los diarios que está bajo estudio en los Estados Unidos la posibilidad de suspender la aplicabilidad de este régimen de patentes a los fines de facilitar la circulación de las vacunas entre la mayor cantidad posible de personas, no de un país, sino del planeta. Entonces acá tenemos planteado el conflicto de intereses que justifica la temporalidad de la protección legal para el uso exclusivo de las patentes. Bueno, acá tenemos resumido lo que leímos respecto del artículo 4, en cuanto a que de los dos regímenes que regula la ley, que es el de patentes y el de modelos de utilidad, respecto de las patentes se protegen las invenciones de productos o procedimientos nuevos que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. Bueno, la patentabilidad la tenemos resumida en esta otra diapositiva que condensa el texto legal que hemos leído. Acá tenemos la aplicación sobre el requisito de la novedad, la forma en que está reglamentado el punto relativo a la cuestión de la novedad. El problema acá se plantea en cuanto a que una aplicación, acá el punto de confluencia del régimen de patentes lo tenemos entre dos actividades. Por un lado, la investigación científica y por otro lado, el vuelco de los resultados de la investigación científica a la aplicación tecnológica. Y la consolidación, la ciencia, según el estado de los consensos actuales, supone una actividad que se valida contrariamente a la impresión que
puede tener un lego sobre esta materia, un conocimiento científico no es verdadero por su demostración definitiva, sino que un conocimiento científico es verdadero en tanto es susceptible de que se demuestre su falsedad. Por lo tanto, el estado de los conocimientos científicos siempre es provisorio hasta que se alcance un estado de consenso en la comunidad científica diferente. Entonces, para arribar a un estado de conocimientos determinados, se arriba a través de discutirlo en el ámbito de la comunidad científica, y esto supone exteriorizarlo en congresos, en reuniones de expertos, y esto naturalmente supone tener que hacer alguna publicación. Entonces el proceso que sufre una invención antes de llegar a la instancia administrativa de presentarla para su registro ante la autoridad correspondiente, tiene que contemplar este proceso. Entonces, se considera que no se afecta la novedad si el conocimiento fue puesto fue dado a conocer dentro del año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la solicitud de reconocimiento de prioridad. Tampoco se afecta la novedad si el inventor o sus herederos lo han dado a conocer por cualquier medio de comunicación o lo han exhibido en una exposición nacional o internacional, o si al presentarse la solicitud correspondiente se incluyó la documentación comprobatoria de las condiciones que establece el reglamento de la ley. Bueno, la diapositiva siguiente nos resume el artículo 6º que ya leímos sobre los casos que no son invenciones, y que acá se los dejo para que lo recuerden. Y esta otra diapositiva nos recuerda los elementos que no son patentables: invenciones cuya explotación afecte el orden público, la moral, la salud o la vida de las personas, o animales o vegetales, o las invenciones para evitar daños al medio ambiente. Tampoco es patentable el material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica en los procesos biológicos implícitos en la reproducción natural. Bien. Hasta acá venimos hablando de la protección de aquellos conocimientos obtenidos por el hombre y cuya protección se da a través de un régimen de publicidad. O sea, los registros suponen hacer público una determinada circunstancia, una información o un documento, y que en virtud de esa publicación y aclarado a través de un proceso de investigación la originalidad de ese invento, se obtiene una protección legal por un tiempo determinado. Ahora, a la par de estos conocimientos
cuya explotación económica se va a obtener a través de la obtención de esta calificación de la creación a través de un organismo acreditado, como es el registro correspondiente. Hay otros conocimientos que a las personas que los desarrollan, que los alcanzan, no les interesa darlos a conocer, sino que por el contrario, la utilidad que obtienen de ellos se da manteniéndolos en forma secreta. Esto es, en la doctrina se habla de la protección de este tipo de saberes como la protección del know-how. La expresión know-how es una expresión del inglés que traducida literalmente significa saber cómo. Acá en esta diapositiva estamos comentando la protección de invenciones o de conocimientos intelectuales que no están dentro del régimen de la ley de patentes, sino que tienen protección a través de otras disposiciones legislativas que tratan este problema del secreto industrial. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, en el artículo 85, establece dentro de los deberes del trabajador el deber de fidelidad. Y dice así: el trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tengan asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. La violación del deber de fidelidad en el marco de la ley de contrato de trabajo autoriza al empresario a dar por extinguido el vínculo laboral sin derecho del trabajador a una indemnización cuando se ha violado este deber a cargo del trabajador. Otra disposición que facilita en forma indirecta la protección de estos secretos industriales la tenemos en la Ley de Sociedades, que permite en el artículo 91 la exclusión de un socio por justa causa, cuando en el caso de las sociedades de personas y en la SRL, o en las disposiciones de los artículos 272 y 273 respecto de las actividades del director de una sociedad anónima que impliquen un interés contrario un interés personal contrario al de la sociedad, o que actúen en competencia con la sociedad. Y por último, tenemos otra aplicación de otro ejemplo de protección de estos conocimientos en el reciente régimen de competencia desleal introducido en nuestro régimen legal por el decreto 274 del 2019, que lo vamos a ver la clase próxima o la siguiente seguramente. Bueno, volvemos al régimen de la ley de patentes y vamos a ver la cuestión referida a los inventos obtenidos en el marco de relaciones laborales. Con relación a este aspecto, el artículo 10 de la ley
establece distintos tipos de situaciones. Casos de relación laboral dedicada al desarrollo de actividades inventivas. Cuando un empresario contrata a una persona a los efectos de trabajar en un proyecto que tiene por objeto alcanzar una invención. Otro supuesto es el de invenciones concernientes a la explotación de la empresa, cuando el empleado no fue contratado a ese fin específico, pero dentro del ámbito de la actividad de la empresa obtiene llega a inventar algo, o cuando un empleado directamente por su iniciativa personal alcanza a esa invención. Lo que la ley llama una invención libre. Las soluciones de la ley son, respecto de las invenciones libres, atribuir su propiedad exclusivamente al autor, o sea, al empleado, prescindiendo de que esa invención se haya alcanzado en el marco de una actividad laboral. Y en los otros dos casos, tanto en el de la contratación específica para el desarrollo de un invento, como de la obtención de la invención en el marco de la actividad objeto de la empresa, la solución legal que da el artículo 10 es que pertenecen al empresario, pero le otorgan al empleado el derecho a una compensación y prohíben la renuncia anticipada del empleado a estos derechos, al derecho a esta compensación económica. Bueno, el otro aspecto que regula la ley es el referido a la documentación que supone el trámite administrativo. Acá el rol del registro es mucho más activo que en el registro de las marcas, donde el mayor peso del proceso de validación de la originalidad, en el caso de la marca, pesa más bien sobre los interesados. Acá el registro tiene un rol mucho más activo porque, independientemente de las oposiciones que puedan formular los interesados, el registro tiene que llevar a cabo una tarea de evaluación respecto de la originalidad de lo que es de la creación intelectual que se propone registrarla como patente. Y siguiendo en este orden de comparaciones, cuando veamos ya seguramente en la próxima clase el régimen de protección de los dibujos y diseños industriales, el rol del registro es totalmente pasivo. Esto es importante que lo distingan porque se presta a confusiones. La protección, en el caso de los dibujos y diseños industriales, supone nada más que el depósito de la obra, de la creación, y no supone ningún tipo de validación por parte del registro. Entonces, esto a modo de comparación. Ahora enfoquémonos en el procedimiento que regula la ley para obtener la protección de una patente. Por lo pronto, la reglamentación establece una serie de requisitos formales. Por ejemplo,
debe presentarse una solicitud y la fecha de presentación de la solicitud va a determinar el orden de las prioridades en el caso que se haya presentado en forma más o menos próxima en el tiempo otra solicitud similar. Se puede invocar, la ley argentina admite la posibilidad de invocar como fecha de prioridad la de la solicitud presentada en otro país, siempre que esta solicitud de otro país se haya presentado dentro del año anterior. Cada solicitud debe ser comprensiva de una sola invención. La solicitud debe contener un resumen de la descripción a los fines de su publicidad para que otras personas puedan tomar conocimiento de qué es aquello sobre lo cual se está solicitando la protección como patente. Tiene que incluir un grado de detalle tal como para que una persona experta y con conocimientos de medios, con conocimientos medios, pueda ejecutarla, o sea que ese procedimiento pueda ser reproducido por alguien que tenga, no necesariamente que deba ser el mejor experto en la cuestión, sino tiene que ser algo relativamente transmisible, aunque se refiera a personas iniciadas en la especialidad, pero no sea una cosa tan imposible para compartir. Tiene que estar acompañado de dibujos, planos y diagramas, y tiene que incluir esta solicitud lo que se llama una o más reivindicaciones. O sea, la reivindicación es la definición de los límites de la protección jurídica que se pretende obtener de la invención que se está solicitando patentar. Luego hay que acompañar una hoja técnica con los datos bibliográficos que soportan la viabilidad de la invención, y como documentación anexa, documentos de prioridad, de cesión de derechos, traducción de poderes, etc. Todo lo que hace a la legitimación del derecho por parte del solicitante. Una vez presentada la solicitud ante la administración, ante el registro, la dirección de patentes del Instituto de la Propiedad Industrial, la iniciativa pasa ahora a la autoridad administrativa, que debe realizar un examen preliminar de la solicitud. Este examen preliminar supone la evaluación de los aspectos formales. Puede pedirle al solicitante que subsane los errores, debe verificar el pago de las tasas administrativas correspondientes, y luego debe publicarla, la solicitud de invención, para un periodo dentro de un periodo de 18 meses de la presentación. Y pasado esa etapa, viene la instancia del examen de fondo, en la que habrá de atenderse a las observaciones que puedan realizar terceros, personas que hayan obtenido otras patentes y que puedan considerar de que se superpone en alguna medida
lo que se pretende patentar con algún conocimiento previamente patentado, o de las evaluaciones técnicas que se van a considerar en esta instancia, las observaciones que pueda formular la propia administración. Por eso les decía que el registro tiene en este caso un rol activo, y de todas esas observaciones se le corre traslado al solicitante. Contestado el traslado por el solicitante, la autoridad tiene que producir una resolución que consistirá en el rechazo o en el rechazo de la solicitud por considerar que no es original, que no es patentable, o cualquiera, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones que vimos al comienzo. Y en caso de no verificarse tales razones para el rechazo, otorgará el título de la patente. Bueno, una vez otorgado el título de la patente, el derecho que otorga el título tiene una duración de 20 años improrrogables. Durante esos 20 años, el titular de la patente podrá explotarla en forma exclusiva, y vencidos esos 20 años, el conocimiento pasará a la posibilidad de uso general. Cualquiera podrá reproducir industrialmente, a través de los procedimientos patentados, los mecanismos contenidos en la patente. El titular del derecho podrá transmitirlo a través de licencias totales o parciales, que no excluyen la posibilidad de utilización y de explotación por parte del propio titular. El reconocimiento de este derecho supone restricciones que son los llamados usos sin autorización, y que están contenidos en los artículos 42 a 50. Este capítulo fue uno de los que más trabajo dio entre lo que fue el proyecto original del Poder Ejecutivo, allá por el año 95, y las opiniones que se discutían en el Congreso y que daban lugar a los sucesivos vetos del Poder Ejecutivo y insistencia del Poder Legislativo. Vamos a darle una mirada por arriba. Es un poco compleja esta cuestión, pero vamos a ver el texto legal de estos artículos. Excepciones a los derechos conferidos. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a requerimiento fundado de autoridad competente, podrá establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una patente. Las excepciones no deberán atentar de manera injustificable contra la explotación normal de la patente, ni causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular. Bueno, otros usos sin autorización del titular de la patente. Cuando un potencial usuario, dice el artículo 42, haya intentado obtener la concesión de una licencia del titular de una patente en términos y condiciones comerciales razonables, en los términos del artículo 43, y tales intentos no hayan surtido efecto,
luego de transcurrido un plazo de 150 días corridos, contados desde la fecha en que se solicitó la respectiva licencia, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial podrá permitir otros usos de esa patente sin autorización de su titular. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, se deberá dar comunicación a las autoridades creadas por la Ley 22.262 o las que la modifique o sustituya. Esta ley actualmente ha sido modificada, se refiere a la Ley de Defensa de la Competencia, o sea que es la que titula la libre concurrencia a los efectos que correspondieran. Bueno, los términos del artículo 43 respecto de lo que se considera condiciones comerciales razonables está largamente explicado en este texto. Transcurridos 3 años desde la concesión de la patente o 4 desde la presentación de la solicitud, si la invención no ha sido explotada, salvo fuerza mayor, o no se haya realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invención objeto de la patente, o cuando la explotación haya sido interrumpida durante más de un año, cualquier persona podrá solicitar autorización para usar la intervención sin autorización de su titular. Nuevamente, acá la ley protege solamente en la medida de que la patente haya sido explotada. Si durante estos plazos no se ha explotado, cualquiera puede utilizarlo, salvo circunstancias de fuerza mayor que establece el segundo párrafo. Más adelante dice, la autoridad de aplicación, previa audiencia de las partes, y si ellas no se pusieren de acuerdo, fijará una remuneración razonable que percibirá el titular de la patente, la que será establecida según circunstancias propias de cada caso, y habida cuenta del valor económico de la autorización, teniendo presente la tasa de regalías promedio para el sector que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes. Las decisiones referentes a la concesión de estos usos deberán ser adoptadas dentro de los 90 días hábiles de presentada la solicitud, y ellas serán apelables ante la justicia federal en lo civil y comercial. O sea que en caso de solicitud de concesión de licencia, se entiende por licencia el contrato por el cual alguien puede ser autorizado a la explotación de este conocimiento. O sea, el contrato por el cual el titular de una patente le concede a alguien el derecho al uso y explotación de esa patente. Cuando no se pudo alcanzar ese acuerdo de licencia por alguien que lo haya solicitado, y esa solicitud, más bien, el intento de negociación haya cumplido ese plazo que establece el artículo 42, entonces el solicitante podrá forzar esta instancia de negociación, en virtud de la cual, si no hay un acuerdo, la autoridad de aplicación puede establecer un precio razonable sobre la base de estas pautas para la explotación, para facilitarle la explotación a quien está solicitando la licencia y no la obtiene. Bueno, ya estamos por llegar al horario de finalización de la clase, de modo que vamos a dejar espacio para la
formulación de las preguntas o de las dudas que tengan. Así que los escucho si quieren comentar algo. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos pasado mañana. Vamos a terminar de ver el régimen de patentes y vamos a comenzar con los dibujos y diseños industriales. Así que nos vemos el miércoles y después también. Chao, profesor, hasta luego. Gracias por Muchas la gracias. participación. Hasta luego.